Quizá llevas tiempo intentando manifestar cambios y no entiendes por qué no llegan. Tal vez no es que estés haciendo algo mal, sino que nadie te explicó cómo la realidad se crea realmente. En este video vas a descubrir cómo tu mente co-crea incluso cuando duermes y por qué cosas tan asumidas como el tiempo y el envejecimiento podrían no funcionar como te dijeron. Si sientes que algo no encaja, quédate. Y si todo lo que creías sobre manifestar estuviera incompleto, ¿te has preguntado alguna vez por qué tus deseos no se cumplen como esperabas? ¿Qué pasaría si pudieras pasar de esperar a crear activamente tu realidad? Deja de manifestar pasivamente y empieza a co-crear tu vida. Descubre cómo convertir tus pensamientos en herramientas de acción, no solo en deseos. Aprende a colaborar con el universo en lugar de solo esperar que te entregue lo que quieres. Transforma tus sueños en realidad tangible con un método práctico y comprobable. Deja de sentir frustración cuando tus manifestaciones no llegan. Descubre la pieza que faltaba. Conéctate con tu poder creativo y toma un rol activo en tu vida. Prepárate para desbloquear una forma más profunda y efectiva de construir la vida que mereces. Más allá de manifestar, co-creando tu realidad. Durante mucho tiempo, hemos escuchado frases como piénsalo y sucederá o visualiza y lo atraerás. Sin embargo, esta visión de la manifestación es solo la mitad de la historia. La verdadera magia no está en esperar que el universo entregue tus deseos, está en aprender a trabajar en colaboración con él. ¿Alguna vez has sentido que tus manifestaciones se quedan a medias? Tal vez pediste cosas, pensaste en ellas, incluso las imaginaste, pero nada sucedió. No es tu culpa. El problema no está en tu intención, sino en cómo interactúas con el proceso. Aquí es donde entra la co-creación, un enfoque activo, consciente y práctico para dar vida a tus deseos. Imagina que tus pensamientos son semillas, pero no basta con plantarlas. También necesitas regarlas, darles luz y nutrirlas con acción. Un ejemplo de esto: si deseas un nuevo trabajo, no solo pienses en él. Investiga, prepárate, actualiza tu currículum y actúa. La manifestación pasiva sería solo desearlo. La cocreación implica participar activamente en cada paso. Profundizando en el concepto, co-crear tu realidad significa reconocer que no eres un espectador de la vida, sino un socio activo del universo. Cada decisión, cada pensamiento y cada emoción contribuye a la construcción de tu mundo. Este enfoque no solo aumenta la efectividad de tus manifestaciones, sino que también te empodera. Dejas de sentir impotencia y ganas claridad sobre tu propio poder. Un ejemplo práctico. Imagina que quieres mejorar tu salud. La manifestación tradicional diría: visualiza estar saludable. La cocreación va más allá. Planeas tu alimentación, practicas ejercicio y ajustas tu entorno para sostener hábitos positivos. Observa cómo cada acción, por pequeña que sea, multiplica tus resultados. Primer beneficio concreto. Al pasar de manifestar a co-crear, dejas de esperar pasivamente y comienzas a experimentar progreso real y tangible. Esto no solo mejora tu confianza en ti mismo, sino que también te permite entender que tu mente y tus acciones están alineadas, trabajando juntas para traer tus deseos a la realidad. Reforzando la idea central, hasta ahora entendimos que manifestar pasivamente no es suficiente. Co-crear significa asumir un rol activo, colaborar con el universo y utilizar herramientas prácticas para hacer tus deseos realidad. Esto es un cambio profundo de mentalidad, de espectador a creador consciente. Un ejemplo de esto: imagina que quieres atraer abundancia económica. En lugar de solo visualizar dinero, analiza tu situación actual, identifica oportunidades, establece metas concretas y toma acción diaria. Cada paso, por pequeño que parezca, es parte de tu co-creación. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico. Siéntate en un lugar tranquilo y cierra los ojos. Visualiza tu objetivo como si ya fuera real. Siente las emociones de haberlo alcanzado. Ahora, piensa en una acción concreta que puedas dar hoy para acercarte a ese objetivo.
Toma nota de esta acción y comprométete a ejecutarla. Este ejercicio une pensamiento, emoción y acción, la tríada fundamental de la co-creación. No basta con imaginar. Necesitas involucrarte activamente en la construcción de tu realidad. Rompiendo mitos. Muchas personas creen que la manifestación funciona solo con pensamiento positivo. Esto es un mito. La realidad no aparece mágicamente. Tú eres un socio activo en su creación. Ignorar esta verdad limita tu verdadero potencial. Un ejemplo práctico. Si deseas una relación amorosa, simplemente pensar en ello no será suficiente. Necesitas mejorar tu comunicación, ampliar tu círculo social y abrirte a nuevas experiencias. La acción concreta es la que convierte la intención en realidad tangible. Imagina tu objetivo como una película en la que tú eres el director y el protagonista. Visualiza cada detalle, cómo te sientes, quiénes te acompañan, qué estás logrando. Ahora agrega, ¿qué pasos reales darías para que esa película sea posible? ¿Qué recursos necesitas movilizar? Vamos a practicar esto. Escribe una lista de 3 acciones pequeñas que puedas hacer hoy mismo para acercarte a tu meta. Esto convierte la visualización en cocreación activa. Muchas veces, tus manifestaciones no funcionan porque tu mente tiene creencias que bloquean tu poder. Por ejemplo, no merezco éxito o esto nunca me pasará. Un ejemplo de esto, si quieres abrir un negocio, pero crees que no tienes talento, tu mente inconsciente boicoteará tus acciones. La solución, identifica estas creencias y reemplázalas con afirmaciones activas y acciones coherentes, como estoy aprendiendo y creciendo cada día, y mis acciones me acercan al éxito. Beneficio de la cocreación. Cuando aplicas estas estrategias, cada paso que das tiene un propósito consciente. Tu energía ya no se dispersa en deseos pasivos. Se concentra en acciones concretas alineadas con tu visión. Esto aumenta la velocidad y efectividad con la que los resultados se manifiestan. Un ejemplo práctico. Alguien que quiere escribir un libro, deja de solo imaginarlo y empieza a escribir 500 palabras al día, se une a talleres, busca retroalimentación. La manifestación pasiva habría sido solo visualizar el libro. La cocreación activa lo convierte en realidad. Hemos aprendido que manifestar pasivamente no basta. Necesitas co-crear activamente tu realidad. Esto significa involucrar tu mente, emociones y acciones de manera consciente y alineada con tus deseos. Ahora, vamos a ver cómo integrar esto de forma práctica en tu vida diaria para que tus sueños se conviertan en resultados tangibles. Vamos a practicar esto. Cada mañana, escribe 3 intenciones claras para tu día. Por cada intención, define una acción concreta que darás para acercarte a ella. Al final del día, revisa tus acciones y celebra cualquier avance, por pequeño que sea. Un ejemplo de esto. Si tu intención es mejorar tu salud, una acción podría ser caminar 20 minutos. Si tu intención es mejorar tus relaciones, podrías enviar un mensaje sincero a alguien con quien deseas reconectar. La clave es pasar del pensamiento a la acción, rompiendo el mito de la espera. Al pasar de manifestar a co-crear, dejamos de esperar que el universo nos dé y comenzamos a tomar responsabilidad activa sobre nuestra vida. Cada pensamiento alineado con acción consciente genera resultados. No es magia, es co-creación. Un ejemplo práctico. Si quieres atraer prosperidad, no basta con imaginarla. Debes identificar oportunidades de ingresos, aprender nuevas habilidades y tomar decisiones que te acerquen a tu objetivo. La combinación de intención y acción es lo que convierte tus sueños en realidad tangible. Visualiza un objetivo que quieras lograr y siente la emoción de haberlo alcanzado. Ahora, haz una lista de pasos concretos para llegar allí. ¿Qué puedes hacer hoy mismo para acercarte a tu meta? ¿Qué hábitos necesitas reforzar? Esta práctica une mente, corazón y acción, convirtiendo la visualización en un motor de resultados reales. Co-crear no es un acto único, es un hábito diario. Cada pensamiento positivo,
Cada acción alineada y cada revisión de tus objetivos contribuyen a construir tu realidad. Un ejemplo de esto: alguien que quiere mejorar su bienestar mental puede meditar 10 minutos al día, escribir en un diario y establecer límites saludables. Con consistencia, estas pequeñas acciones generan cambios grandes y sostenibles. Beneficios a largo plazo. Al adoptar la co-creación como práctica diaria, dejas de sentir frustración por manifestaciones que no llegan. Recuperas tu poder personal y tu confianza. Aprendes a identificar y superar creencias limitantes. Tus acciones se alinean con tus deseos y tus resultados aparecen con mayor rapidez. Visualiza tu vida dentro de un año. Todas las metas que hoy parecen lejanas se vuelven alcanzables porque has aprendido a trabajar en colaboración activa con la vida. Recuerda, dejar de manifestar pasivamente y empezar a co-crear es la clave para construir la vida que mereces. No se trata solo de pensar positivo o esperar que suceda, sino de tomar acción consciente, visualizar con intención y alinear tus creencias con tus acciones. Un ejemplo final: alguien que siempre soñó con viajar, además de imaginar los destinos, ahorra, investiga rutas, compra boletos y organiza su agenda. Esa persona no está esperando, está co-creando su realidad paso a paso. Empieza hoy. Haz una pequeña acción, escribe tus intenciones y comprométete con tu visión. La co-creación es tu herramienta más poderosa para transformar tu vida de manera real, práctica y efectiva. Tus sueños no son casualidad. Descubre los mensajes espirituales ocultos mientras duermes. Más allá del velo, cómo tus sueños revelan señales y guías espirituales, lo que tus sueños intentan decirte y cómo interpretar sus mensajes. ¿Y si te dijera que cada noche, mientras duermes, recibes mensajes que podrían cambiar el rumbo de tu vida y que quizás los has estado ignorando? Imagina que tus sueños no son simples imágenes sin sentido, sino cartas escritas por una parte más profunda de ti mismo, o incluso por algo que trasciende lo humano. Durante siglos, culturas de todo el mundo han creído que los sueños son puentes hacia lo divino, portales hacia realidades invisibles que esperan ser descubiertas. Hoy, te voy a mostrar cómo reconocer esos mensajes, cómo descifrar su significado y cómo integrarlos para que tu vida diurna y tu vida nocturna empiecen a trabajar juntas hacia tu crecimiento espiritual. La puerta hacia lo invisible. ¿Alguna vez te has despertado con la sensación de que ese sueño que acabas de tener escondía un mensaje, pero se te escapaba como agua entre las manos? No estás solo. Esa experiencia es mucho más común y significativa de lo que crees. La ciencia moderna ha estudiado los sueños desde un punto de vista neurológico, pero las tradiciones espirituales los han considerado, durante miles de años, como canales directos hacia planos superiores. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, los reyes consultaban a intérpretes de sueños antes de tomar decisiones cruciales. En culturas indígenas, el sueño es un territorio sagrado en el que el alma viaja y recibe visiones. Lo que te propongo hoy es unir lo mejor de esa sabiduría ancestral con herramientas contemporáneas, para que puedas usar tus sueños como verdaderos mensajeros espirituales. Aquí viene una clave importante. Interpretar sueños espiritualmente no es abrir un libro de significados universales y buscar serpiente o agua como si fuera un diccionario. Es algo mucho más personal, íntimo y profundo. Un ejemplo de esto: si sueñas con agua, para una persona podría significar purificación, pero para otra puede representar miedo a ahogarse. El significado real no está en la imagen, sino en la emoción y en tu propia historia. Las emociones intensas, las imágenes que se repiten y los símbolos que se sienten importantes al despertar son como señales luminosas indicándote que hay un mensaje. Y cuando empiezas a prestar atención, descubrirás que esos mensajes no son aleatorios. Hablan directamente de tu camino, de tus retos y de tu propósito. Mensajes de lo divino y más allá. Para ilustrar esto,
Piensa en personas que han recibido advertencias o confirmaciones en sueños. Hay casos documentados de personas que soñaron con un accidente o una enfermedad y gracias a esa visión tomaron medidas que les salvaron la vida. Otro ejemplo. En muchas culturas, se considera que los ancestros visitan a los vivos en sueños, no como un mero recuerdo, sino como guías activos. Tal vez sueñes con un abuelo que ya partió, dándote un consejo en un momento de duda. Y luego, en la vida diaria, ese consejo se convierte en tu brújula. Los sueños pueden ser espacios donde tu yo superior te habla directamente, donde recibes inspiración creativa, advertencias de cambios inminentes o señales para tomar decisiones. Incluso hay testimonios de personas que han encontrado talentos ocultos después de soñarlos primero, como pintar, escribir o tocar un instrumento, y descubrir que, efectivamente, podían hacerlo, preparando el terreno para soñar mejor. Si quieres recibir mensajes más claros, necesitas abrir la puerta de manera consciente. No basta con esperar que los sueños lleguen. Hay que cultivar una práctica. Antes de dormir, por ejemplo, puedes realizar un pequeño ritual. Apagar pantallas, respirar profundamente y formular una pregunta concreta que quieras responder en sueños. Algo como, ¿qué necesito entender sobre mi situación actual? Anotar los sueños, nada más despertar, es esencial. Al principio recordarás fragmentos, pero con el tiempo empezarás a retener más detalles. Y esos detalles son oro puro para la interpretación. Otra técnica es la meditación previa al sueño, enfocada en abrir tu mente a recibir lo que venga, sin juicios. Cuanto más relajado y receptivo entres al descanso, más fácil será que los mensajes espirituales fluyan. Interpretando los mensajes paso a paso. Ahora que tienes técnicas para recordar mejor tus sueños, viene la parte crucial: interpretarlos con una mirada espiritual. Olvida la idea de que existe un significado universal y fijo. El primer paso es identificar las emociones que sentiste dentro del sueño. Pregúntate, ¿me sentí en paz, con miedo, emocionado, confundido? ¿Hubo un momento específico en el que la sensación cambió? Un ejemplo de esto: si en tu sueño aparece una puerta cerrada y sientes ansiedad, quizás no se trate de un simple obstáculo externo, sino de una parte de ti mismo que teme avanzar. Pero si la misma puerta te genera calma, puede simbolizar protección o el momento adecuado para abrirte a lo nuevo. El segundo paso es detectar los símbolos personales. Tal vez para ti el mar sea libertad, pero para otra persona sea caos. Aquí, tu propia experiencia es la clave. Y el tercer paso, conectar con tu intuición. Después de anotar el sueño, cierra los ojos, respira y pregúntate, ¿qué quiere decirme este sueño hoy? A menudo, la primera respuesta que viene a la mente es la más auténtica. Más ejemplos de sueños transformadores. Para ilustrar esto, te cuento una historia real. Una mujer soñó repetidamente con un pájaro herido que no podía volar. Al principio pensó que era algo triste y sin relevancia, pero al trabajar el significado, entendió que ese pájaro representaba sus propios proyectos creativos, que había abandonado por miedo al fracaso. Inspirada por esa revelación, retomó un libro que llevaba años sin escribir, y meses después lo publicó con gran éxito. Otro caso. Un hombre soñó con una luz intensa que lo guiaba a través de un bosque oscuro. Interpretó la luz como la presencia de su guía espiritual, y en la vida real tomó decisiones importantes siguiendo esa luz interna, lo que lo llevó a un cambio de carrera y a una vida más alineada con sus valores. Aplicando la sabiduría onírica en la vida diaria. Aquí está el secreto. Un sueño no tiene valor si solo se queda en la libreta. La verdadera magia ocurre cuando lo llevas a la acción. Si un sueño te muestra un patrón de miedo, puedes trabajar conscientemente para enfrentarlo. Si te revela una oportunidad, puedes tomar pasos concretos para abrirte a ella. Un ejemplo práctico. Si sueñas con un puente, puede significar que estás listo para cruzar hacia una nueva etapa. La acción en la vida real sería identificar cuál es ese puente en tu situación actual
y dar el primer paso para atravesarlo, conectando cada noche con tu yo superior. Cuando empiezas a tomar en serio tus sueños, se transforman en una conversación constante con tu parte más sabia. No es magia ni superstición, es un diálogo entre tu mente consciente y tus dimensiones espirituales más profundas. Con el tiempo, descubrirás que las respuestas que buscas en la vida cotidiana ya te están siendo dadas, solo que llegan envueltas en símbolos, emociones y escenas oníricas. Y aquí viene una invitación poderosa. Esta misma noche, prueba un pequeño experimento. Antes de dormir, formula una pregunta clara. Prepárate con un ambiente tranquilo y al despertar, anota cualquier imagen o palabra que recuerdes. Hazlo por 7 noches seguidas y observa cómo, poco a poco, los mensajes se vuelven más claros y relevantes. Tus sueños no son solo historias aleatorias, son un mapa, un consejo y a veces una advertencia amorosa del universo. Escucharlos es como abrir un canal directo con tu alma. Así que la próxima vez que cierres los ojos, recuerda, más allá del velo del sueño, puede estar esperándote la respuesta que llevas tiempo buscando. Cuando estamos despiertos, miramos a los sueños como fantasiosos. Sin embargo, cuando estamos soñando vemos la vigilia como irreal, y lo que vemos como real es el sueño. Pero no todos los estados de vigilia son iguales, y no todos los sueños son iguales. ¿Es inevitable enfermar, sufrir y vivir con limitaciones? ¿O existe otra realidad que casi nadie nos cuenta? Grabovoi afirma que la norma es estar sano, feliz y próspero, sin importar la edad que tengas. ¿Sabías que tu cuerpo y tu mente podrían estar programados para enfermar, pero esa programación se puede cambiar? Descubre cómo la clarividencia y las secuencias numéricas de Grabovoi podrían transformar tu vida. Desde la religión, la filosofía y la ciencia, te mostraré cómo podemos conectarnos con la norma de la salud y la abundancia. Olvida la idea de que la enfermedad es normal. Lo normal, según Grabovoi, es la perfección y la armonía. En este video aprenderás a usar secuencias numéricas poderosas para sanar, protegerte y atraer prosperidad. Quédate hasta el final y verás ejemplos prácticos de cómo cambiar tu información interna puede cambiar tu realidad. Es natural contraer enfermedades, tener malas experiencias y vivir pobre. Esa parece ser la información que subyace en nuestra sociedad, sobre todo si uno escucha o ve los noticieros en los grandes medios de comunicación. Si usted tiene, por ejemplo, 50 años, es muy probable que el médico le haya advertido que tiene probabilidades de sufrir determinadas dolencias solo por tener esa edad. Y si además usted tiene familiares que han sufrido determinadas enfermedades, le van a hacer un montón de pruebas hasta que encuentren algo. Cuando una persona tiene 60 años y se la ve con energía, con buena disposición, se considera que es una anomalía, un accidente. Pero no todo el mundo coincide en mantener esa posición. Por ejemplo, Grigori Grabovoi, nacido en Kazajstán, afirma que lo normal, o como él llama en su terminología, la norma, es estar sano. Aunque usted tenga 50 o muchos más años, lo normal es ser próspero y feliz. Desde el punto de vista de Grabovoi, la enfermedad es un accidente y no al revés. Un accidente provocado por alguna anomalía, por algún comportamiento extraño, algún comportamiento no acorde con lo que él llama la norma. En este vídeo, primero os contaré algo sobre la vida de Grabovoi. Después os indicaré cómo es su sistema de desarrollo personal y finalmente apoyaré su teoría desde 3 ángulos: el religioso, el filosófico y el científico, para que ustedes se queden, si así lo desean, con alguno de ellos. Grabovoi tuvo desde pequeño un gran poder de clarividencia. El erudito kazajo manifestó que cuando él era pequeño, pensaba que todo el mundo tenía esa cualidad, hasta que se dio cuenta de que no era así. En 1992, las líneas aéreas de Turkmenistán sufrieron varios accidentes seguidos. Ya no se consideraban unas líneas seguras. Como Grabovoi era famoso por su clarividencia,
Fue contratado por las líneas aéreas y durante ese periodo, dichas líneas no sufrieron accidentes. Como pueden ver, Grabovoi era un hombre famoso, un hombre admirado, muy tenido en cuenta, incluso por autoridades de algunos países. Pero hubo un punto de inflexión. Hubo un momento en que todo cambió y fue cuando Grabovoi decidió presentarse a la presidencia en las elecciones de Rusia. A partir de ese momento, sufrió difamación en diferentes medios de comunicación y recibió diferentes acusaciones. Como consecuencia de todo ello, pasó un tiempo en la cárcel. Después se le declaró inocente de los cargos. Sin embargo, ya había pasado el tiempo de las elecciones. Grabovoi ha escrito muchos libros y su sistema de enseñanza es muy extenso, muy amplio. Tiene multitud de ejercicios para practicar, algunos basados en figuras geométricas, sobre todo esferas, basados también en un cambio muy fuerte de mentalidad, en visualizaciones, pero los más conocidos son las secuencias numéricas. Al final del video te ofreceré algunas de estas secuencias más famosas, que deben repetirse dígito por dígito mientras se visualizan los números en 3 dimensiones. Y ahora, como decía, voy a apoyar la teoría del Dr. Grabovoi desde el punto de vista, en primer lugar, religioso. Si Dios es omnipotente, es perfecto y ha creado al ser humano a su imagen y semejanza, el ser humano no puede estar destinado a la enfermedad, la pobreza y la desgracia, puesto que en ese caso sería una creación totalmente contradictoria. Vamos ahora con el punto de vista filosófico. El hecho de que nos entristezca la muerte, la enfermedad y la pobreza, y en cambio nos pongamos contentos cuando nos encontramos bien, cuando nos curamos de una enfermedad y cuando tenemos abundancia, en el fondo indica que cuando enfermamos nos estamos apartando de lo que debería ser lo divino, lo normal, y por eso nos entristecemos. Si lo normal, si lo diseñado para nosotros, o lo normal en nuestra biología, fuera estar enfermos, estar emocionalmente mal y estar pobres, nos pondríamos contentos en esas situaciones. Cuanto más pobres, más contentos y cuanto más enfermos, más contentos, y nos fastidiaría mucho encontrarnos bien, lo cual sería una paradoja, ¿no creen? Y finalmente, desde el punto de vista científico, Steve Horvath, profesor de genética humana y bioestadística de la Universidad de California, expuso la idea del reloj biológico, una especie de programación que está en nuestro subconsciente y que nos dice el tiempo que debemos vivir. Cuando ese límite de tiempo que nuestro subconsciente marca se aproxima, nuestro cuerpo, por mandato de nuestro subconsciente, tiene que degenerar y, por lo tanto, causar todo tipo de dolencias graves. La buena noticia es que esta programación subconsciente se puede cambiar y de ahí se deduce que nuestro organismo muchas veces está adoleciendo, está enfermando, no porque originalmente, biológicamente, nuestro cuerpo esté obligado ineludiblemente a degenerar de esa manera, sino por una programación, ya sea familiar, social o de nuestro propio subconsciente. Y por último, otro argumento científico muy parecido, en paralelo a este, sería el estudio de los físicos cuánticos de lo más pequeño que constituye la materia, es decir, de aquellas partes de las que todo y todos estamos hechos. Cuando se examinan con microscopios electrónicos los átomos y las partículas subatómicas, en un primer momento se hablaba de partículas materiales. Más adelante, los físicos se dieron cuenta de que lo que existe es la dualidad partícula-onda. Después, muchos físicos se inclinaron por pensar que se trata de ondas de energía. Y en los últimos tiempos hay una corriente fuerte que ya no habla ni siquiera de energía, sino de que todo y todos estamos hechos de información. Estaríamos hechos de información no solo los humanos, sino el mundo. Todo está hecho de información. Desde ese punto de vista, la información que determinemos es lo que va a configurar nuestra realidad. Y eso conectaría con la teoría de la norma de Grabovoi, porque conectar con la norma equivaldría a tener la información adecuada, mientras que desconectarse de la norma equivaldría a caer, entre otras cosas, en enfermedades.
Y como lo más conocido de Grabovoi son las secuencias numéricas, vamos con algunas de las más famosas y usadas. Todo es posible, 519, 7148. Transmutar pensamientos negativos a positivos, 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. Salud perfecta, 1814321. Protección divina, 8888. Regeneración total del cuerpo, 848741. Dinero inesperado, 520. Resultados inmediatos, 741. Perder de peso, 48122412. Rejuvenecimiento, 514. Y eso es todo por hoy. Ojalá que esta información haya sido positiva para ti. Te espero en el próximo video y te animo a que le des like si te gustó el video. También puedes compartir en la caja de comentarios si conocías o no las enseñanzas de Grabovoi. Y en este último caso, ¿cuál ha sido tu experiencia? Soy Alberto Salinas. Este canal se llama Un Curso de Milagros por Alberto Salinas.